Buenos días. Hoy vamos a adentrarnos en una de las novelas más fascinantes, conmovedoras y complejas de la literatura peruana contemporánea. Esta novela se titula Rosa Cuchillo, del escritor Óscar Colchado Lucía. Bueno, esta literatura combina el realismo mágico, la crítica social y una profunda exploración de la identidad cultural. Antes de entrar en la materia, quiero contextualizar un poco la obra y su autor. Rosa Cuchillo fue publicada en 1997, aunque su escritura venía de años atrás. Ganó el Premio Nacional de Novela Federico Villarreal en el 96 y desde entonces se ha convertido en un referente de la narrativa andina. Pero esto no es solo una novela andina, es una novela que trasciende fronteras porque habla de temas visuales como el amor incondicional de una madre, la búsqueda de la justicia, el dolor de la guerra y la desilusión de las ideologías y la esperanza en la trascendencia. El autor Óscar Colchado nació en Ancash en el año 1947. Él se puede decir que es un hombre profundamente comprometido con su tierra y también con su cultura. No es un escritor de Torre de Marfil. Él ha sido profesor de lengua y literatura, ha fundado el grupo literario Isla Blanca y ha dirigido la revista titulada Aflorada, Creación y Análisis. Su obra es un testimonio de su tiempo y también de su pueblo, porque ha recibido premios importantísimos que avalan su calidad literaria. Los premios son el José María Arguedas de cuento en el 78, el José María Euren de poesía en el 80, el premio Copé en 1983, el Nacional de Literatura Infantil y también el Juvenil en 1985, el premio latinoamericano de cuento Cicla 87 en el 95 y en el 2002 el prestigioso premio internacional de cuentos Juan Rulfo. Todo esto nos dice que estamos ante un narrador de primerísimo nivel, con una voz propia y una mirada única. Ahora bien, ¿por qué Rosa Cuchillo es una novela tan especial? Porque esta logra algo que muy pocos libros consiguen: fusionar dos realidades aparentemente incompatibles. Por un lado, la realidad cruda, violenta y dolorosa del conflicto armado interno que vivió Perú en las décadas del 80 y del 90. Y por otro lado, la realidad mítica, espiritual y cosmogónica del mundo andino, donde los dioses, los cerros, los ríos y los muertos están vivos y son parte activa de la vida cotidiana de las personas. La novela nos muestra que para el campesino andino, la guerra no es solo un fenómeno político, es también un desequilibrio cósmico, una ofensa a los dioses, un pachacuti, que esto significa transformación del mundo, que debe ser comprendido y también ritualizado. La novela nos cuenta la historia de Rosa Huanca, una mujer campesina a quien todos llaman Rosa Cuchillo, por una historia que les contaré más adelante, que está relacionada con su defensa contra los abusos de los hombres. Rosa muere de pena por la muerte de su hijo Liborio, quien ha sido asesinado en la guerra. Pero su alma no descansa. Su espíritu emprende un viaje por el mundo de los muertos con el objetivo de encontrar a su hijo. Ese viaje, que es el eje de la novela, nos va a llevar por los tres mundos de la cosmovisión, eh, más referentemente de la cosmovisión andina, que son el Caipacha, que es el mundo de aquí, donde estamos nosotros los vivos; el Ucupacha, el mundo de adentro, donde están los muertos y también las profundidades de la tierra; y el Hanakpacha, que es el mundo de arriba, que podría decirse que es el de los dioses y de los astros, donde está la luna, las estrellas y el sol. Bien, la novela comienza con una imagen bellísima, pero melancólica, que ya nos sitúa en el tono poético que tiene la obra. Rosa está recién fallecida y se encuentra en la cuesta de Changa, sintiéndose, nos dicen, ligera y ligera como el viento. Desde allí ella observa su pueblo, llamado Iorocancha, y se despide de la vida con una mezcla de tristeza, pero de aceptación. Ella recuerda su infancia, sus juegos entre los maizales, sus años de pastora soportando el sol de la cordillera y las lluvias suaves.
Este es un momento de profunda humanidad que nos conecta inmediatamente con ella y nos hace sentir su pérdida. El primer ser que se encuentra en el más allá es su perro Guaira, que este murió muchos años atrás defendiendo el corral de un puma. Este reencuentro es uno de los momentos más emotivos de la novela. ¿Por qué? Porque Guaira se convierte en su guía y protector, como un animal espiritual. Este le dice, te esperaba, Rosa, sabía que vendrías. Y le confirma que su hijo Liborio está en el Yanapacha, o sea, en el cielo. Allí donde están guiñando las estrellas, le dice este. Este es el motor de su viaje, el amor de una madre que no descansa hasta encontrar a su hijo. Pero llegar al Yanapacha no es fácil. Rosa y Guaira deben cruzar primero el Huañuy Mayo, que es el río de la muerte, que separa a los vivos de los muertos y, bueno, aquí comienza el viaje que inicia todo. Está lleno de simbolismo y enseñanzas espirituales. Cada obstáculo, cada persona que encuentra, representa un aspecto de la alma humana y de las consecuencias de los actos de la vida. En su camino, Rosa se encuentra con una galería de personajes inolvidables. Por ejemplo, se topa con Fidencio Coragua, que es un condenado que intenta apoderarse de su espíritu para salvarse. Este personaje tiene los dedos manchados y también sangrantes, porque intentó subir a Auquimarca, que es el pueblo de los muertos, y no pudo. Entonces el perrito Guaira lo encuentra y lo obliga a irse. Este encuentro nos enseña que en el más allá, cada alma debe purgar sus culpas antes de poder ascender, ¿no? Fidencio vendría representando el arrepentimiento tardío y la desesperación de quienes no cumplieron con sus obligaciones espirituales estando aquí en vida. Más adelante, Rosa se encuentra con Teodulo Huarca, un alma buena que fue cargador en los mercados del Cusco y murió alcoholizado. Este personaje está buscando dos dientes que perdió en la pelea durante la celebración del Inti Raymi, que ya pasó, que es la fiesta del sol. Es un alma que, a pesar de sus pecados, la borrachera y la pelea, es muy bondadosa y agradece la ayuda de Rosa y Guaira cuando los salvan de Jarhacha, un demonio con forma de llama que tiene dos cabezas que arroja fuego con la boca. Teodulo vendría representando la posibilidad de redención incluso para aquellos que cometieron errores. También se encuentra con Domingo, que fue su esposo en vida, que se ha convertido en una paloma blanca. Domingo le dice que está en el cielo y que rogará por ella para que pueda entrar a la región azul. Este reencuentro es muy conmovedor. ¿Por qué? Porque nos muestra que el amor a veces puede trascender la muerte cuando es verdadero. Pero también hay un momento de ternura y muy de dolor cuando Domingo le confiesa que logró su salvación a costa del alma de Teodulo Huarca, porque este lo había estado acosando en forma de chancho, o sea, de cerdo, ¿no? Y este detalle es clave porque en el mundo andino las almas pueden intercambiar destinos. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación de uno puede significar la condena de otro. Pero no todo en este viaje es bondad, sino que también Rosa se enfrenta a peligros reales. En un momento, una jarjacha intenta desbarrancarla y tiene que esconderse de un alma condenada que la persigue. Incluso está la presencia, bueno, ella presencia la lucha de almas en un pantano, donde los muertos que fueron enemigos en vida siguen enfrentándose en el más allá. Estos episodios nos muestran que en el Ucupacha, bueno, este no es un lugar de descanso, sino de purificación y ajuste de cuentas. Todos esos encuentros y peligros tienen un propósito para Rosa, que es purificarla. Cada prueba, cada sufrimiento la va preparando para llegar al Hanakpacha. Aquí el autor nos está mostrando que la muerte no es un final, sino un proceso de aprendizaje y purificación. La muerte es un viaje y cada alma debe recorrerlo a su propio ritmo. Mientras el alma de Rosa navega por el mundo espiritual, la novela nos traslada al mundo de los vivos para contarnos la historia de su hijo, quien es Liborio. Y aquí es donde la novela se vuelve brutal, cruda, desgarradora, pero
al mismo tiempo profundamente reflexiva, porque la historia de Liborio comienza con la de muchos, como la de muchos campesinos de la época. Él es un comerciante de ganado que recorre los pueblos de Ayacucho comprando y vendiendo animales. Pero un día en la feria de Huanta es detenido por la Guardia Civil. Le dicen que está acusado de vender ganado robado, pero estos no lo llevan a la comisaría, lo llevan a un paraje desolado de Ayaguarcuna, donde lo reclutan a la fuerza para la guerrilla del Sendero Luminoso. Eh, Ese se podría decir que es el inicio de su calvario, pero también de su transformación. La novela nos muestra como un realismo estremecedor eh, su entrenamiento militar. Este aprende a manejar armas de fuego, a fabricar bombas caseras, que son los llamados quesos rusos, que eran explosivos con alambres y clavos. Y también recibe un adoctrinamiento político. También escuchamos la voz de la comandante Anguicha, que es una joven universitaria reclutada por el propio Abimael Guzmán, quien le habla de la lucha de clases, el marxismo, lenismo, maoísmo y del pensamiento guía del camarada Gonzalo. Pero lo que hace especial a esta novela es que no glorifica la lucha armada ni la demoniza, sino que nos demuestra la guerra desde dentro, con todas sus contradicciones y violencia. Liborio es un joven campesino que se ve atrapado en una maquinaria que no entiende del todo. Él quiere justicia para los pobres, pero también quiere a su madre, quiere a la tierra, quiere a sus dioses. Y es precisamente esa dualidad que, digamos, hace sufrir y dudar a Liborio. Bien, a lo largo de la novela vemos a Liborio, participar en acciones armadas, como el ataque al puesto policial de Quinoa, donde Liborio aquí resulta herido. También lo vemos en la espectacular toma de la cárcel de Ayacucho, donde es ayudado a escapar por el dios montaña Pedro Orco. Y también lo vemos en la declaración de su pueblo como zona liberada. Pero también vemos aquí su desilusión, cuando Sendero impone su justicia popular, ejecutando a campesinos acusados de traición o de robo. Aquí Liborio empieza a cuestionar la revolución. Y aquí es donde el autor introduce un tema clave, el conflicto entre la ideología universitaria de Sendero y la cosmovisión andina de los campesinos. Liborio se da cuenta de que Sendero Luminoso es un proyecto de mitos, es gente de ciudad o de clase media o alta. Para otros mistis, los indígenas, los runas, son solo sangre, carne de cañón. No tienen voz ni voto en la conducción de la revolución, sino que estos son utilizados como soldados, como mano de obra, como apoyo logístico, pero no como líderes. Esta toma de conciencia se expresa en una conversación crucial que Liborio tiene con Omar, que este es un dirigente de Sendero Luminoso, que es un profesor universitario y huancaíno, que sería hijo de Mistis. Liborio le pregunta al término de esta guerra. Él le dice, compañero, ¿seríamos los comuneros campesinos, mejor dicho los naturales, los que gobernemos este país? La respuesta de Omar es contundente y reveladora. No, camarada. La clase dirigente serían los obreros, la dictadura del propietario, en alianza, por supuesto, con el campesinado, siguiendo la ideología del Partido Comunista. Liborio replica que los campesinos son mayoría y que su aspiración no es la propiedad privada, sino la recuperación de lo que los invasores les quitaron. Pero Omar le dice que ya no hay indios puros ni blancos puros, que la lucha es de clases, no de razas. Liborio no se convence, él sueña con una revolución propia de los naturales, que rescate el runasimi, que es el quechua, que recupere las costumbres ancestrales, que permitan adorar a los dioses sin miedo y que organice la ciudad en aylus, que serían comunidades de trabajo colectivo. Este es el debate que tiene la novela, es un debate de corazón político. Aquí Colchado nos está diciendo que la violencia política, venga de donde venga, no puede imponerse una cultura milenaria sin destruirla. La revolución de los mistis es solo un reemplazo de los patrones, no una verdadera liberación.
Uno de los momentos más reveladores y desgarradores de la novela es cuando Sendero Luminoso declara al pueblo de Yaurocancha como zona liberada. Ese es el sueño de cualquier revolucionario, ¿no? Es el poder, la autogestión, la justicia social, pero Colchado, con una mirada lúcida y crítica, nos muestra la cara oscura de esta utopía. Cuando Oliver y sus compañeros toman el pueblo, imponen un nuevo orden con mano dura. Se prohíbe sembrar más de una yugada de terreno por familia. Estos son aproximadamente 500 metros. Se prohíbe el comercio porque los comerciantes son rateros. Se prohíbe la entrada de ropa a la ciudad. Se forman comités populares que juzgan y ejecutan a los llamados traidores. La libertad se convierte en control, la justicia popular en venganza y la táctica de levantamiento de cosechas se convierte en una forma de control total sobre esta producción y la vida de los campesinos que lo siguen. El episodio más impactante es la ejecución de José Villantoy, un campesino que robó un radio y también plata haciéndose pasar por un senderista. Ellos lo amarran a un poste y nombran a Micaela, la hija de don David Hanampa, que fue presidente de la comunidad, como su verdugo. La muchacha, que apenas tiene unos años y ha sido reclutada, llora y dice que no puede, que José es como su familia, que han estudiado juntos, pero la comandante Anguilla le dice: tienes que hacerlo, es necesario templar el espíritu para la guerra. ¿No es que es un traidor que ha faltado a las reglas de nuestro partido? Y Micaela, entre lágrimas, dispara. Este episodio es una crítica brutal al fanatismo ideológico, ¿no? Porque aquí la revolución que prometía liberar a los oprimidos termina más bien oprimiéndolos de otra manera. La violencia se convierte en un fin en sí mismo. La juventud, que debería ser el futuro, se convierte en un verdugo de su propio pueblo. Pero la novela no se detiene ahí. También nos muestra la violencia del Estado con la misma crudeza. Cuando los militares, o sea, los inchis, llegan a Yaurocancha, torturan y fusilan a los campesinos acusados de ser terrucos. Una escena particularmente dura es cuando Rosa, desde lo alto de un cerro, ve cómo los soldados violan a las mujeres del pueblo y fusilan a los hombres en el borde de un precipicio. Con los tiros, los tordos volaron a la otra banda del río, alborotados, relumbrando sus plumajes negros contra el sol. La guerra, desde cualquier bando, se convierte en una máquina de destrucción masiva. La novela también nos muestra la violencia de los ronderos, los campesinos organizados por el ejército para combatir a Sendero. En un episodio particularmente terrible, los ronderos, liderados por Edilberto Guarua, capturan a un grupo de jóvenes senderistas, los amarran a los árboles y los matan a palos y a piedras. Ellos nos dicen: encolerizados peor, porque nos amenazaron y nos llamaron traidores. Aquí la violencia se retroalimenta. Cada bando justifica su crueldad como respuesta a la del otro. Lo que hace única esta novela es que no toma partido por ningún bando, sino que denuncia la violencia de todos: la de los militares, la de los guerrilleros y la de los ronderos. Y en medio de esta violencia, la víctima siempre es el campesino, digamos el indígena, el natural, que está atrapado entre dos fuegos, instrumentalizado por todos. El desenlace de la novela es trágico, pero poético a la vez. La historia de Rosa y la de Liborio convergen en un final que trasciende la muerte y ofrece un mensaje de esperanza. Rosa, después de su largo viaje por el Lucupacha, logra llegar al Hanacucha. En el camino ha tenido que enfrentarse a sus miedos, a sus pecados y a sus dudas. Ha cruzado el mar de Candela, que sería el infierno andino, ha visto a los condenados y ha aprendido las lecciones de vida y también las lecciones de la muerte. Bueno, aquí el cuerpo de Rosa, que envejeció en la tierra, se rejuvenece al entrar al cielo. El cielo es un símbolo de purificación y de regreso al origen. Al llegar al Hanapacha, Rosa se reencuentra con su esposo Domingo y con otras deidades como la Saramama, que esta es la madre del maíz, la Cocamama, la madre de la coca, y la Chasca, que es el lucero del alba. Pero también se encuentra con su hijo Liborio.
Sin embargo, Liborio no la reconoce como su madre. Él es ahora un espíritu que está volviendo a la tierra para cumplir una misión. Es el momento cumbre de la novela. Liborio le dice, estoy volviendo a la tierra. Me envía el padre a ordenar el mundo. Ese es el gran giro, el Pachacuti literario. El hijo que fue víctima de la violencia política, el joven que fue manipulado por la ideología, que fue fusilado y mutilado en la quebrada de Balcón, se convierte en, digamos, el emisario de los dioses. Es él, precisamente él, quien va a llevar a cabo el verdadero Pachacuti, que este sería el gran cambio, la revolución de los naturales. En esta historia, Liborio no muere, sino que más bien trasciende. La violencia no lo destruye, lo transforma en un agente del cambio cósmico. Por otro lado, Rosa también descubre su verdadera identidad. Guaira, que ya no es un perro, sino que más bien es el dios del viento, le revela que ella no es una simple alma en pena, sino que es la diosa Cabillaca, que pidió encarnar como humana para vivir una experiencia terrenal. Es decir, Rosa siempre fue divina. Su sufrimiento en la tierra fue parte de un plan mayor, una misión que ella misma eligió. Y aquí es el mensaje profundo de la novela. La violencia política puede matar el cuerpo, pero no puede matar el espíritu. El verdadero poder no está en las armas ni en las ideologías, sino en la cosmovisión andina, que esta es eterna y que sobrevive a todas las guerras. La cultura andina está representada por Rosa, inmortal. La ideología política está representada por Sendero y por el ejército, o sea, que es pasajera. La novela termina con una imagen poderosa, pero a la vez simbólica. Después de la ejecución de Liborio en la quebrada de Balcón, de entre los cuerpos mutilados, surge una paloma de color blanco que se eleva hacia el cielo. Esta es la señal de que el espíritu de Liborio ha triunfado sobre la muerte. Y luego pasa tiempo más tarde, cuando Liborio se encuentra con su madre en el cielo, le dice que va a ordenar el mundo. La guerra ha terminado, pero la lucha por un mundo más justo desde la perspectiva andina continúa. Para terminar, quiero destacar 3 cosas que hacen de Rosa Cuchillo una obra excepcional, necesaria y sobre todo humana. Primero es la fusión de mundos. La novela no separa la realidad de la fantasía, la política de la religión o la historia de la mitología, sino que todo esto es un parte de un mismo cosmos. La guerra no es solo un hecho político, es también una manifestación del desequilibrio espiritual, una ofensa a los dioses. El viaje de Rosa no es una evasión en la realidad, sino que es una manera de entenderla desde una perspectiva más profunda, desde los ojos de una cultura que ha sobrevivido 5 siglos de dominación. Como segundo punto, está la crítica a la violencia de todos los bandos. El autor de esta obra, Colchado, no es un escritor, ¿cómo le llamamos? Panfletario. No toma el partido por Sendero ni por el Estado, sino que más bien denuncia los abusos de los militares. Estos abusos podrían ser o son las violaciones, las torturas, las desapariciones, la crueldad de los guerrilleros, que serían los agustamientos, la manipulación de los niños, el fanatismo. Y también está la complicidad de los ronderos, que ellos se vengan, y también está la delación. La víctima principal es el pueblo indígena, que es instrumentalizado por todos y que queda atrapado en un fuego que no entiende. Y tercero, el mensaje de esperanza. A pesar de la muerte, la desolación y el dolor, la novela termina con una luz. Aquí la violencia política puede matar el cuerpo, pero como ya lo dije, el alma perdura. El verdadero poder no está en las armas ni en las ideologías, sino en la cosmovisión andina, que sobrevive todo y que al final encontrará la manera de reordenar el mundo. Liborio se convierte en un emisario de los dioses. Rosa recupera su identidad divina. La muerte no es un final, sino que más bien es una transformación, y esa transformación es la que nos permite seguir soñando con un mundo más justo,
más humano y más en armonía con la naturaleza y también con los dioses. La novela Rosa Cuchillo es definitivamente una obra sobre el duelo, sobre la búsqueda del sentido en medio del caos. También se podría decir que es sobre la resistencia cultural y sobre la fuerza del amor maternal, como lo vimos con Rosa Liborio. Es un grito, también un canto, una denuncia y sobre todo, como punto más importante, es una invitación a mirar el mundo desde los ojos de la cosmovisión andina, donde la vida y la muerte no son cosas opuestas, no son antónimos, sino partes de un mismo ciclo eterno. Muchas gracias.